Buenas tardes, estamos aquí con el maestro Alberto Segrera Miranda, uno de los iniciadores junto con Juan Lafarga del desarrollo humano en México, ¿no? Desde sus inicios, Alberto estuvo presente y pues bueno, pues Alberto tienes pues más de 50 años en esto, ¿no? Porque datan los inicios mucho más atrás del inicio formal de la maestría, que fue en el 73, ¿no? Que estamos celebrando 50 años de la maestría, pero bueno, tú comenzaste mucho antes. Entonces, para mí es un placer tenerte aquí en esta entrevista para que nos puedas platicar sobre esos momentos en donde, pues, este programa comenzó. Adelante. Sí, con todo gusto. Mira, a partir de 1967, Juan llevó a cabo unos cursos a psicólogos, por un lado, y a personas que venían de otros campos hasta el año 71. En el año 71 llegué yo a México y comencé a trabajar en el entonces Centro de Orientación Psicológica y se planteó qué se hacía con aquellos que habían llevado a cabo seminarios en el Centro de Orientación. El grupo de psicólogos se integró en los programas de posgrado del Departamento de Psicología y el resto se planteó qué se haría con ellos. El doctor Meneses, rector, nombró una comisión que me pidió a mí que coordinara para que viéramos qué se hacía con estos alumnos, y de ahí surgió la idea de llevar adelante, aprovechando elementos de lo que ya existían en aquellos seminarios relativamente aislados que se habían ofrecido antes, y que culminó en la creación de lo que se llamó Maestría en Orientación y Desarrollo Humano. Este programa justamente desde el principio estuvo encaminado a personas de diferentes formaciones previas a nivel de licenciatura. Es decir, una de las características del programa es justamente el origen es muy variado en cuanto a los estudios previos de los estudiantes. Y lo que tenían en común, diría yo, la mayoría de los que inicialmente fueron estudiantes eran sacerdotes, monjas, maestros, y yo bromeaba diciendo, y finalmente gentes más o menos normal. A Juan no le gustaba mucho esa expresión mía, pero era mi manera de decir, mira, la diversidad es amplia, y en la maestría justamente y el doctorado hay espacio para gente que viniera de cualquier ámbito y cuyo interés es o fue y sigue siendo el trabajar en la promoción del desarrollo de los seres humanos. Esto creo que es un elemento que se ha ido reforzando desde el principio hasta llegar a lo que planteamos de un programa transdisciplinar. Bueno, al menos el deseo es que llegue a ser transdisciplinar, es decir, que integre los elementos que pueden tomarse de diferentes disciplinas, pero ir más allá de cualquiera de ellas, de tal forma que la aspiración sería algo así como un nuevo humanismo, no basado en el saber todo de todas las disciplinas, pero sí en que la visión fuera y sea algo que busca a cubrir los ámbitos de existencia de los seres humanos más allá de cualquier disciplina. Por eso es que
con el tiempo se fueron identificando 5 áreas de desarrollo de los seres humanos. La primera fue la que estaba más clara desde el principio, que era el desarrollo humano personal. No hablamos de psicoterapia, no porque la orientación sea menos que la psicoterapia, sino porque es más que la psicoterapia. Yo digo que la psicoterapia ayuda a la gente a dejar de arrastrarse y caminar, mientras que la orientación ayuda a la gente a aprender a volar. Y esa es un área muy amplia que todavía sigue siendo en muchos casos la que es más frecuente entre como área de trabajo de los graduados. También desde el principio tuvimos un amplio número de maestros. De aquí surgió la idea, o no la idea, sino el trabajar en el ámbito del desarrollo humano educacional, que no es solamente la educación formal, la educación en la escuela, sino todo el tipo de actividades que busca el que la gente adquiera capacidades para llevar a cabo un trabajo, un formarse para realizarse a través del trabajo. Muy rápidamente apareció un grupo de personas que venían en aquellos tiempos se le llamaba relaciones industriales, y con ello se abrió el espacio del desarrollo humano organizacional, planteándonos que las organizaciones, las empresas son organizaciones, buscan el cubrir una utilidad para los seres humanos. Digamos, evidentemente una empresa requiere poder mantenerse, ser sostenible, y por lo tanto no hay nada de malo en que se planteen los elementos económicos, financieros. Pero la función de una empresa, en primer lugar, es satisfacer necesidades de los seres humanos. Ese fue un elemento central. A esto, desde el principio, pero un poco más vago al principio, se añadía el desarrollo humano social, comunitario, incluyendo lo político. Es decir, el plantearse que los seres humanos, las comunidades, las naciones, y entre las naciones, también es importante el que haya una atención para que la armonía reine entre las personas, los grupos y las comunidades nacionales e internacionales. Y finalmente, también el que un área de existencia que es imposible de no tomar en cuenta y más todavía para ser fieles al ideario de la Ibero, el del desarrollo humano espiritual, que es definitivamente no algo no algo aparte, sino que es desde el principio, desde el inicio, y es un elemento integrante de la existencia humana. Entonces, esos 5 ámbitos de alguna manera se fueron especificando, aclarando, ampliando, y hasta que actualmente los reconocemos como que son los 5 ámbitos de existencia humana, y por lo tanto los 5 ámbitos de trabajo para personas que salgan de nuestro programa de desarrollo humano. Ok, digamos que entonces esto comienza fundamentalmente con la idea de formar a profesionales no psicólogos de diversas disciplinas. Digamos que no es que se excluyeran a los psicólogos, Okay.
Pero los psicólogos no son privilegiados dentro del programa. Son una de las formaciones profesionales previas al mismo nivel que cualquiera de las otras formaciones. Yo soy inicialmente psicólogo clínico, y una de las cosas que he tenido que trabajar durante mucho tiempo ha sido el irme quitando esa oreja de lobo del psicólogo para asumir cada vez más la identidad no de psicólogo, sino de promotor del desarrollo humano. ¿Cuál sería la diferencia para ti de estas dos identidades? El promotor de desarrollo humano busca justamente, como señalaba yo al principio, una visión transdisciplinar, en una visión en la cual entran los elementos que pueden venir. Si yo soy psicólogo, pues vengo con un bagaje mayor de psicología, pero tan valioso es eso como el que viene de la filosofía, como el que viene de un ingeniero, de un arquitecto. Los arquitectos, por ejemplo, nos hicieron ver la importancia de tomar en cuenta el espacio en la vida de los seres humanos. Y cada una de las profesiones de origen de los diferentes alumnos de la maestría ha contribuido justamente a enriquecer esa búsqueda de asumir la existencia humana plena y no el reduccionismo a una de las disciplinas. Claro, claro. O sea que el desarrollo humano, digamos, estaría trabajando, alimentándose de una serie de disciplinas, todas diferentes entre sí. De todas las disciplinas posibles. Claro, claro. ¿Por qué? Porque la existencia humana no se puede reducir a una sola perspectiva disciplinar, claro, sino que tiene que ser holística, y esto supone el reconocer y dar espacio para cada uno de los aportes de las diferentes disciplinas. Excelente, excelente. ¿Cuál ha sido la importancia del desarrollo humano en México? Mira, yo creo que el desarrollo humano ha contribuido en diferentes formas. Y yo creo que la mejor manera sería ponerlo en lo que ha sido los aportes de exalumnos del programa. En mi opinión, ha habido, por ejemplo, los aportes de sacerdotes. Recuerdo, entre otros, el padre Checa, que es una persona que ha tenido una repercusión en lo que es la espiritualidad en México, innegable. Fue alumno del programa. Luis Jorge González, que posteriormente ha sido profesor en Roma, también es una de las personas que se identifican dentro de este campo. En la política, ciertamente, ha habido asesores en el ámbito político que han contribuido con trabajos muy, como diríamos, muy originales. Entre otros, por ejemplo, en un momento dado, cuando hubo que atender a personas después de aquella lamentable suceso en una guardería en el norte del país. En la parte organizacional, claramente, yo creo que el ver las empresas no en primer lugar como en función de sacar una ganancia, sino de satisfacer las necesidades de los seres humanos, aunque todavía nos queda mucho, pero creo que ya hay
ejemplos de lo que se ha logrado en determinadas empresas de México. Y por supuesto, en la educación ha habido escuelas con esta filosofía y bueno, lo que ha sido más frecuente, aunque insisto, el desarrollo humano personal no es la línea privilegiada, sino que es una de las líneas de trabajo de promoción del desarrollo humano. Ok, ok. Entonces digamos que esta importancia ha estado en la labor de los egresados que han llevado el desarrollo humano a diferentes campos y han innovado. Definitivamente, definitivamente, es como, diríamos, pues los profesores nos ha tocado y ha habido una línea amplia de profesores, de directores, de coordinadores que han ido cada vez enriqueciendo el contenido de la concepción de desarrollo humano a través de estos 50 años. Y bueno, no voy a empezar a decir nombres para que los que no, los que se me olviden, no me regañen después. Yo creo que cada uno ha contribuido, ha aportado a este enriquecimiento progresivo de la concepción de desarrollo humano. Claro, claro. Maravilloso. Y para ti, Alberto, ¿cuál ha sido la importancia del desarrollo humano para ti? ¿En mi vida personal o en mi vida profesional o qué confesión quieres que haga? Pues todas. Bueno, yo creo que una de las cosas que voy aprendiendo, porque todavía me falta mucho por aprender, es la humildad. Antes de entrar en desarrollo humano, cuando llegué como psicólogo, yo me decía que yo sabía mejor que las personas lo que le convenía. Y tengo que decir que a lo que llegué es a que aunque inicialmente, probablemente o posiblemente yo pudiera saber mejor lo que le conviene a alguien, no sirve de nada que yo se lo diga y mucho menos lo que le quiere imponer lo que yo veo, porque lo importante es que la persona o los grupos, las comunidades descubran, se hagan conscientes por sí mismos y asuman y lleven adelante los descubrimientos, lo que van concientizando. Es decir, aunque yo puedo decir que al principio cuando alguien está muy confundido y viene a vernos o viene a pedirnos una consulta, es posible que ahí sí nos digamos, pues yo creo que probablemente yo tengo una idea más clara de lo que está viviendo. Pero no es eso lo importante es ayudarlo a explorar, a hacerse consciente y a asumir progresivamente lo que es su propia existencia. Y para eso hace falta ser muy humilde. Yo todavía me falta bastante, pero bueno, creo que digamos que desde el año 65 que entré en contacto con las teorías de Royce, el año 65 del siglo pasado, ya esto suena así a casi antediluviano, he ido profundizando en lo que ha sido esto. Y en cuanto al trabajo, yo creo que puedo decir que el centro para mí de la labor mía ha sido la docencia, pero para la docencia hace falta estudiar, hace falta profundizar y profundizar una y otra, o sea, regularmente. No, porque si no lo que hace uno es ofrecerle a los estudiantes refritos, o sea, lo mismo una y otra vez. Y mantenerme al día realmente, buscar teóricamente lo que
de distintas líneas de desarrollo teórico de los enfoques, le llamo yo actualmente, centrados en las personas, aportan a esta visión transdisciplinar, ha sido uno de los elementos más importantes de mi trabajo, entre otras, a través de reunir bibliografía, pero no para almacenarla pasivamente, sino como elemento para aprovecharla, leerla, estudiarla y también ponerla a la disposición de quienes quieren formarse más profundamente, lo cual creo que es una responsabilidad de cualquiera que trabaje en desarrollo humano. Ok, por un lado, lo que dices es, bueno, esto del desarrollo humano a nivel personal, pues es un proceso, no es un proceso que no se termina. O sea, vamos avanzando en nuestro propio desarrollo. Tú mencionas la humildad, pero también como un proceso no terminado, ¿no? En donde siempre hay Claro, porque es una parte del proceso que es nuestra propia vida. Así es. Y de la misma manera que no podemos decir que me engarroto en otros elementos, pues vamos, el que se declara muerto en vida en otras cosas se paraliza, pues el que quiere trabajar dentro del desarrollo humano es responsabilidad el tomarlo como un proceso de aprendizaje sin fin. Así es. Y creo que, bueno, una de las importantes aportaciones que has hecho a nivel laboral, ¿no? Es como esta investigación, como tú dices, de los enfoques centrados en las personas y no nada más de los enfoques, ¿no? Sino de muchas cosas que se han escrito, referencias de artículos, libros, textos que has puesto a disposición, pues, de todos los que queremos saber más acerca de esto. Sí, esto se fue integrando. Yo empecé a trabajar con sobre bibliografía del enfoque desde que estaba en Bélgica estudiando desde 1965. Y al llegar a México, primero llegué con una caja de zapatos, literalmente con 1000 y tantos fichas de referencias de diferentes capítulos, libros, artículos, que se fueron ampliando. En aquel tiempo eran fichas. Mis hijos, cuando eran pequeños, me hablaban que yo jugaba con papelitos. Los papelitos eran las referencias de cada artículo, pero los recortaba en cada una de las referencias. Finalmente llegó, gracias a Dios, la era de las computadoras, y eso permitió el poder integrar las referencias e incluso los textos de una manera mucho más dinámica, hasta reunir en lo que llamamos los archivos internacionales del enfoque centrado en la persona. Actualmente, yo diría que hasta el 2020 se puede decir que ha sido algo muy regular, y desde el 2020 en adelante no puedo decir que ha sido exhaustivo. Además, la producción es terrible, es desbordante. Pero bueno, reúno 45,000, si no recuerdo mal, referencias que están disponibles y hay unos 14,000 archivos de textos que están disponibles en la Ibero, de hecho. Sobre todo esto, yo creo que la riqueza mayor es de los años en los que no había acceso. La historia y los fundamentos es algo que me dediqué a escarbar y a reunir de una manera central.
olvidaba cuando me preguntaste, conectando con la pregunta que me hiciste, la última, para mí también es el elemento social. Yo diría que esta es una manera de contribuir a lo social, pero también lo que me encanta es todo lo que puede ser el trabajar con grupos y en grupo. Distingo en grupo. Cuando yo trabajo para desarrollo personal y cuando hago un grupo de encuentro, en realidad lo que se está promoviendo es el desarrollo de cada persona por su cuenta, digamos. Ujú. Pero también el trabajar con grupos. Por ejemplo, cuando trabajo en la formación de equipo, ese es un trabajo con grupo. Cuando trabajo con una comunidad religiosa, me ha tocado trabajar en algunos casos con comunidades de religiosas, o bien en trabajos, en una de las cosas que hicimos con Mariano Araiza, desgraciadamente fallecido muy tempranamente, en trabajos a nivel de instituciones gubernamentales nacionales para llevar a cabo una planeación en la que justamente lo que trabajábamos más era darle a las personas reunidas en grupos pequeños la oportunidad de opinar y contribuir a la formación de esos planes nacionales, que es algo muy diferente de una planeación vertical en la que no se toma en cuenta a los que deben llevar a cabo a la práctica lo que se plantea importante para el país. Y así, creo que cuando trabajé y cuando participé en el sindicato de la Ibero durante varios años, para mí era tratar de contribuir al bien común, no viéndonos, yo no creo en las enemistades de clase, sino que creo en el buscar la armonización de los intereses de las diferentes clases en lo que es el bien común. Claro. Pues muy bien, muy interesante, ¿no? Muy interesante lo que se puede hacer con el desarrollo humano en distintos campos, ¿no? Prácticamente en cualquiera. En el conjunto de la existencia humana. Así es. Y bueno, finalmente, desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido las principales aportaciones que el desarrollo humano, o cuáles son más bien, ¿no? Vamos a pensar hacia adelante. ¿Cuáles son las principales aportaciones que el desarrollo humano puede hacer a la sociedad contemporánea? Bueno, yo creo que tenemos que, a ver, no reducirnos a lo micro y integrar lo micro con lo macro. Es decir, el desarrollo humano muchas veces en la práctica lo hemos reducido al trabajar con una persona, un grupito, y yo creo que tenemos que cada vez más no abandonar esto, pero sí integrar a esto el trabajo con lo que significan los grandes fenómenos sociales, políticos de México. Para lo cual también tenemos que formarnos más en ciertos aspectos que no han sido tan tomados en cuenta en los programas de estudio, pero que creo que tenemos que ir integrando. No podemos reducir el desarrollo humano al desarrollo de individuos. Los seres humanos somos inherentemente sociales, de la misma manera que somos inherentemente trascendentes. Entonces, el buscar el poder juntar todos estos aspectos y preparar a los graduados de nuestro programa para que estén
listos a atender estas necesidades, es algo que creo que todavía nos falta. No digo que no se haya buscado, pero que hay que madurar, ampliar y llevar adelante cada vez más. Bien, pensando en que lo propio de nosotros, el programa, es el trabajo, tanto como tú dices, tanto con individuos como en grupos, ¿no? ¿Cómo pudiéramos extendernos, ¿no? Hacia... Individuos, grupos, comunidades, Okay. naciones, gobiernos, países. Por ejemplo, creo que nos ha faltado cómo integrar la visión de desarrollo humano de las Naciones Unidas con que surge de algo totalmente, una perspectiva muy macro, con el inicio de nuestro programa que fue micro. Entonces, necesitamos integrar estas dos perspectivas en un programa que forme para el conjunto de lo que es la existencia humana. Claro, pensar en que estos círculos, ¿no? Que parten del individuo cada vez se extiendan más, ¿no? Y terminen pues con... Incluso la pregunta es si parten del individuo o parten de la comunidad. Ok, ok. ¿Por qué? Porque ese es un poquito, creo yo, algo de nuestra oreja de lobo que compartimos tú y yo del origen psicólogo, que hablamos del individuo como centro. El ser humano es inherentemente social. Entonces, nace en una comunidad. Y cuando no tiene la comunidad, lo que encontramos es las carencias de un ser humano que no ha tenido esa comunidad alrededor. Entonces, creo que nuestra concepción tiene que ser inherentemente social. En la sociedad están los individuos. En la sociedad nace cada persona. Claro, claro. ¿Cómo te lo imaginas? Si miraras hacia adelante en la formación, ¿cómo te imaginarías que podemos llevar esto? Yo creo que debemos estudiar, a ver, los elementos psicológicos están totalmente manejados en el programa, pero los elementos sociológicos falta todavía bastante. Y cuando hablo sociológicos, también hablaría de lo político, etcétera. Y también reforzar lo que es las visiones filosóficas, los fundamentos filosóficos, las concepción del qué es un ser humano, qué son los seres humanos, hombres, mujeres, toda la diversidad de los seres humanos, tenemos que buscar cómo integrarlos. Para esto es evidente que no lo podemos hacer de una manera enciclopédica, porque todo programa pues tiene una limitación en cuanto al número de créditos que se integran. Pero ahí es donde viene justamente la importancia de esta perspectiva transdisciplinar. Y que cada uno entonces buscará el cómo complementar los elementos generales que se pueden integrar en el programa con lo que según su vocación particular desea trabajar más, y para ello pues buscar la forma de conocerlo. Yo creo que ahí, por ejemplo, vendría el tener una mayor libertad de tener créditos que puedan ser manejados a través de experiencias individuales. A veces yo me digo que las universidades actualmente se han fosilizado en cuanto a querer tener todo controlado, y falta una libertad para que cada uno pueda encontrar la forma de integrar sus intereses personales en un programa. Digamos que
el hacer el traje a la medida, no tener que comprar el traje simplemente que ya viene en un gancho de ropa. Claro, darles más libertad para que se puedan formar en aquellas áreas, ¿no? Que son Más libertad que interés. no quiere decir que no haya rigor académico. Claro. La libertad no está reñida con el rigor académico. Así es, así es. Pues excelente, Alberto. Ha sido una plática muy enriquecedora, ¿no? En realidad, bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación para charlar, pues, con quienes hemos estado en el desarrollo humano, ¿no? Desde hace tantos años y quienes apenas inician. Que es importante, siempre es importante la historia, ¿no? Saber de dónde venimos y por qué estamos aquí. Entonces, pues parte de lo que nos narras, pues tiene que ver con eso. Ya encantado. Pues Y muchas gracias. un saludo a todos los coordinadores, directores, profesores, alumnos, graduados de desarrollo humano. Es para mí, yo diría que lo puedo identificar de alguna manera con mi obra de vida. Claro que sí, maravilloso, ¿no? Prácticamente de todos los que estamos aquí. Muchas gracias de nuevo, Alberto. Gracias a ti.